Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el curso de desarrollo personal. Bien, el tema que vamos a tratar es el sistema interamericano de los derechos humanos. Este es un tema que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar, es por ejemplo la pena de muerte aquí en el Perú. Tú sabes que la pena de muerte no está aprobada en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque estamos nosotros inscritos o somos un país que ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, en la que ningún país que está alineado a esta organización tiene que ejecutar la pena de muerte, ¿no? Hay países que no están inscritos, pero el Perú es uno de ellos que sí está. Estados Unidos no está inscrito en este sistema, bien, en este sistema interamericano para la protección de los derechos humanos. ¿Ok? Vamos a empezar el desarrollo. Como ves, como tú puedes observar aquí, espérate, ajá, listo. Como puedes tú observar acá, el sistema interamericano de los derechos humanos es una institución, bien, que está bajo la creación y el cuidado de la OEA. ¿Qué es la OEA? La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Bien, fue fundada en el año 1948, específicamente el 30 de abril. Esta organización, como dice su nombre, americano, corresponde a los países de América del Norte, América Central y América del Sur. Todo este continente los países que pertenecen a este continente son los que pertenecen a la OEA. Bien, son 35 países miembros. Bien, ok. Entonces, la OEA establece ciertos objetivos, como por ejemplo, fortalecer la paz. O sea, que cualquier conflicto que exista entre naciones siempre tiene que llegar a un acuerdo. Bien, llegar a un acuerdo en este caso. Entonces, la OEA es una organización que si hay, protege o se trata de que no haya conflictos internos, ¿no? O conflictos militares en los países. Siempre intercede para que esto no ocurra. ¿Qué más? Consolidar la democracia. ¿Qué significa? Que los países alineados a la OEA tienen que practicar la democracia, tienen que practicar la libre expresión. No debe haber persecución política. ¿Qué es persecución política? Simplemente es la persecución por pertenecer a un partido político sin importar tus ideas, ¿no? En ningún país debe aplicarse este tipo de persecución, perseguirte solo por los pensamientos que tienes o porque no estás de acuerdo con el planteamiento que el gobierno de turno está estableciendo. Entonces no pueden perseguirte con la fuerza policial. Entonces eso es antidemocrático, y si es que existiera esto en un país, la OEA tendría que poner en funcionamiento sus herramientas para que pueda proteger los derechos, ¿ok? Consolidar la democracia también, promover los derechos humanos. Aquí es donde, al momento de establecer este objetivo de la promoción de los derechos humanos, significa promoción. ¿Qué significa? Significa protección, cuidado, bien, de los derechos humanos en los países inscritos. Entonces, la OEA establece una convención, bien, una convención. Se llama la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Recuerda que ya los derechos humanos se habían aprobado hace muchos años, ¿ok? Se había aprobado junto con la Organización de las Naciones Unidas, que establece la promulgación de los derechos universales, y que todos los países posteriormente empezaron a aceptarla y adaptarlas, ¿no?, a su sistema jurídico. Entonces, la OEA promueve los derechos humanos, o sea, promueve la protección, y para esto establece una convención. Se llama la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también se les llama el Pacto de San José. Este pacto, bien, o esta convención, lo firmaron 25 países. Faltan 10 países porque la OEA está conformado por 35, ¿ok? Pero solo lo firmaron 25. Uno de esos países que no firmó este acuerdo fue Estados Unidos. Bien, e increíblemente o anecdóticamente, el país que sí está inscrito en la OEA es Venezuela. Pero sabemos todos los problemas que ha ocurrido, pues, en nuestro país hermano, donde el gobierno de turno genera persecución política, literal, ¿bien?
¿qué está haciendo la OEA? Prácticamente no puede hacer nada, ¿no? Lo único que puede hacer es recomendar o denunciar ante los medios internacionales que no se está promoviendo la democracia a libertad para poder elegir, ¿no? O que hay persecución política. Entonces, la Convención Americana de los Derechos Humanos fue aprobada el 22 de noviembre del año 1969 en San José de Costa Rica, ¿ok? Y entró en vigencia, porque una cosa es aprobada y otra cosa es en vigencia. La vigencia fue después de 2 años, más o menos, ¿no? En el año 1978, ¿ok? ¿Qué establece el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos? Primero establece la obligación, ¿ok? La obligación por los estados partes. ¿Quiénes son los estados partes? Los estados que han firmado este pacto. Bien, que debemos cumplir con los estatutos establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿ok? Es una carta que tenemos que obedecer o tenemos que implementar. ¿Qué más establece? Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos, ¿ok? Que garantiza su libre y pleno ejercicio a toda persona. O sea, no debe haber persecución política, se debe respetar los derechos humanos, se debe respetar el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, el derecho a la vida. Por eso es que en Perú no aplica la pena de muerte, porque está inscrito en esta carta, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí, acá observamos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tiene 2 órganos. Bien, ya recuerda, este sistema proviene, o la convención proviene de la OEA. Bien, se crea esta institución y esta institución tiene 2 órganos, o sea, 2 instituciones más. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pero entre estos instrumentos, esta convención se aprobó algunos reglamentos internos que luego se implementaron. ¿Cuáles fueron? Bien, el primero fue el protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, un protocolo, cómo debería respetarse o cómo se debería integrar en las leyes jurídicas los países para que puedan respetar los derechos. ¿Qué más? También se estableció el protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la abolición, a la eliminación de la pena de muerte. ¿Cuándo se estableció este protocolo? En el año 1990. Es por eso que el Perú no puede establecer pena de muerte, ¿ok? Porque está inscrito en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cuáles son esas 2 instituciones? La estamos mencionando, la hemos mencionado y vamos a explicar ahora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que no es judicial. ¿Qué significa? Que no implica obligatoriedad. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Esta comisión lo que hace es promover ¿qué cosa? La democracia, el respeto a los derechos humanos, observa bien cómo se garantiza los derechos humanos en los países inscritos, ¿ok? ¿Qué más? Presenta casos ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, va a un país y observa que se está violando los derechos de libertad y expresión. Entonces, ellos llevan esa denuncia a la Corte, porque la Corte, como indica su nombre, tiene que ver con sanciones, ¿no? Evaluación sobre la situación de la vulneración de los derechos. La Corte lo establece, la Corte lo investiga, lo analiza y luego tiene que dar una sentencia. Pero la comisión solamente observa, analiza y da sus opiniones o sus argumentos, ¿ok? ¿Y qué hace? ¿Qué hace la Corte Interamericana? Es un órgano jurisdiccional autónomo, ¿ok? Es un órgano jurisdiccional, es autónomo y que también recomienda. Por ejemplo, la Corte examina, resuelve los casos de violación de derechos humanos. La Corte, la sanción de la Corte es inapelable. No puede haber otra institución superior a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque simplemente así está establecido y los países tienen que aceptar. Ahora, acá hay un detalle. Si es que alguna institución del Estado ha atentado contra los derechos, lesionado los derechos de libertad o los derechos de la vida de algún ciudadano,
y esta denuncia se eleva hacia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y si es que esta Corte determina que ha sido vulnerado esos derechos contra la vida, entonces la Corte Interamericana exige y obliga a que se repare bien la violación de esos derechos con una indemnización. O sea, solicita al Estado, la Corte Interamericana solicita al Estado que indemnice a esa persona por haber vulnerado los derechos fundamentales, ¿no? Específicamente se indemniza a los familiares cuando, por ejemplo, un militar o la fuerza militar o la fuerza policial asesinó a una persona, ¿no? Por ejemplo, esto se dio muchísimo en los años 80, 90, cuando Sendero Luminoso y el MRTA estaban pues en vigencia en nuestra sociedad. ¿Qué hacía las fuerzas militares, el ejército? Entraba a los pueblos y asesinaba a las personas, a la gente civil, acusándolos de subversivos, de terroristas, ¿no? MRTistas o Sendero Luminoso, y cavaban fosas comunes y los enterraban. O como por ejemplo lo que sucedió pues con la muerte en La Cantuta, un profesor con su grupo de alumnos fueron asesinados, ¿no? Y muchos de ellos no eran subversivos, algunos sí, pero otros no. Entonces esos casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Justicia y la Corte determina que sí se había violentado esos derechos y que simplemente el Perú tenía que indemnizar a esta persona. Pero por ahí ha habido errores, porque ha solicitado la indemnización a los familiares de realmente personas que sí pertenecían al partido, al Sendero Luminoso o al MRTA, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la Corte Interamericana y esto es lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, ahora vamos a hacer algo. Voy a dictar unas preguntas, voy a mencionar unas preguntas. Esas preguntas voy a hacerme un poco más grande para que me veas, ¿bien? Un poco más grande para que me veas. Ahí está. Listo. Bien, vamos a dictar. Pregunta número 1. ¿A qué institución pertenece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? Primera pregunta. Bien. ¿A qué institución pertenece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? Segunda pregunta. ¿Qué significa la OEA? Tercera pregunta. ¿Dónde se firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos? Cuarta pregunta. ¿Cuántos países firmaron la Convención Americana de los Derechos Humanos? Quinta pregunta. ¿Es un órgano de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Mencióname, habían 2 órganos. Mencióname uno de ellos. 6. ¿Es un acuerdo que el Perú tiene que respetar respecto a la pena de muerte? ¿Cómo se llama esos protocolos que se insertaron? ¿Qué tiene que ver con esta propuesta? 7. Es un órgano consultivo que solo recomienda la protección de los derechos humanos. Recomienda. Y 8. Es un órgano que resuelve las cosas de la violación de los derechos humanos y que obliga a la indemnización a la parte lesionada. ¿Cómo se llama este órgano que ejecuta esta sanción? Muy bien. Las respuestas a esas preguntas me las vas a dar en la sesión que vamos a tener en el Meet. Ojo, en el Meet. Te voy avisando que es en el Meet. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, conmigo es hasta la próxima semana. Cuídense. Chao. Nos vemos.